Hola, en este video les voy a mostrar cómo generar números aleatorios en Java. Para esto vamos a utilizar la clase math.random. Cuando yo lo utilizo, cuando yo ejecuto esta clase, ese método de la clase, él me va a generar un número aleatorio entre 0 y 1, un número decimal aleatorio entre 0 y 1. Entonces, como va a ser un número decimal, vamos a recibir ese número que me va a entregar en una variable de tipo doble. Esto es igual a ¿qué? A math.random, punto y coma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Imprimamos para que veamos cómo se comporta esa variable n. Listo. Al compilar, mire que efectivamente nos está generando un número aleatorio decimal entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa si yo necesito un número entero? Yo necesito un número aleatorio, pero que sea entero. Listo. Entonces vamos a convertir esa variable n a entero, porque lo va a recibir en una variable entero. Necesito que me entregue un número entero. Y este math.random, todo, le voy a hacer un casting de variable, un casteo aquí, y lo voy a convertir a entero. ¿Qué estoy diciendo? Mire, todo lo que cuando me calcule el número aleatorio, pásemelo a entero. ¿Con qué? Con esto acá, con este casting. Mire, estoy diciendo, calculo un número entero, un número aleatorio, pásemelo a entero y guárdemelo en n. Eso es lo que estoy diciendo acá. Miremos qué pasa, porque aquí tenemos que analizar algo. Cuando yo compilo, miren que está entregando solamente 0. Cada que compilo me va a entregar 0. ¿Por qué? Porque ese math.random me va a entregar un número decimal entre 0 y 1. Está claro, ¿sí o no? Entre 0 y 1. Y eso, como es un número decimal, te estoy diciendo, pásemelo entero. O sea, redondee eso. Y al redondear siempre va a 0. Miren. ¿Cómo soluciono ese problema? Este math.random, ojo donde estoy modificando, lo multiplico por el número de caracteres, el número hasta donde yo quiero que llegue, el límite superior a donde yo quiero que llegue. Por ejemplo, voy a generar números del 1 al 5. Miremos a ver qué pasa. Demos esto acá del 1 al 5, demos el 5 ahí y miremos qué pasa. Al compilar, mire que ya me está generando números enteros entre 1 y un rango de 5. Pero mire que por más que yo compile, siempre me va a llegar hasta 4 y no me va a entregar nunca el 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que sumar a ese 5 un 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Ojo. Cuando yo le digo por 5, le estoy diciendo, calcúleme números aleatorios entre 0 y 5, ¿cierto? Pero no me está tomando ese último número, el límite no me lo toma. Pero cuando yo le digo acá más 1, estoy diciendo tómeme el límite, o sea, calcúleme un número aleatorio entre 0 y 5, inclusive el 5. Entonces, calcúleme un número aleatorio entre 0, inclusive el 5, con este más 1. Si compilamos, nos vamos a dar cuenta que, mire, ya me está sacando un número aleatorio entre 0 y 5. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que necesito es un rango? Que me saque un número aleatorio, por ejemplo, entre 5 y 10, que ya no sea 0. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá, vamos a definir de tipo entero, voy a tener un máximo, que esto es igual, digamos que va hasta 10, punto y coma, y voy a tener un mínimo, que esto es igual a 5. Entonces vamos a calcular un número aleatorio entre 5 y 10. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Modificamos la fórmula desde aquí. Math.random y voy a multiplicar por lo siguiente. Vamos a coger el máximo y le vamos a restar el mínimo. Con esto estoy diciendo los posibles valores que va a tener. Al yo decir que el máximo vale 10 y el mínimo vale 5, le estoy diciendo que va a tener 5 posibles valores. Y le voy a poner más 1. ¿Por qué? Porque voy a ir hasta el límite completo, es decir, incluimos el 10 también. Entonces máximo menos mínimo más 1. Máximo menos mínimo más 1, estoy diciendo cuántos posibles valores va a tener el rango. Y ese más 1 estoy diciendo, inclúyame el último número, el final. Miremos qué pasa con esto acá. Compilemos a ver qué pasa. Mire, me está generando números aleatorios.
Mire que si está teniendo posibles valores, tiene 5 posibles valores, mire, me está apareciendo 4, 3, 2, 1, 0. Es decir, 6 posibles valores. Al yo decir 10 menos 5 es 5 y más 1, 6. Y si contamos los números del 0 al 5, hay 6 posibles valores. Mírenlo cómo está saliendo. Pero hay un problema. Yo le dije, el piso va a ser 5 y el máximo va a ser 10. Aquí hay un problema. Mire que no me está sacando los números del 5 al 10, sino del 0 al 5. Tiene 5 posibles valores. Esa parte está bien, pero no me está empezando donde yo quiero. ¿Qué es lo que pasa? Ese mat.random, la base siempre es 0. Absolutamente siempre es 0. O sea, si ese siempre va a empezar, el límite inferior siempre va a empezar en 0. ¿Qué es lo que me toca hacer acá? Modificar el límite inferior. ¿Y cómo lo hago? A todo esto le sumo el mínimo, o sea, el límite inferior. Con esto lo que estoy diciendo es, oiga, ya no empiece en 0, empiece en 5, porque min vale 5. Entonces con esto le estoy diciendo, ya no empiece en el 0, sino que el límite inferior va a ser el que yo le estoy dando. Si compilamos, vamos a ver que me está generando números aleatorios entre 5 y 10.